Imaginemos por un momento una caja de herramientas antigua, de esas de madera, muy pesadas, llenas de llaves inglesas enormes, engranajes, martillos que llevan siglos usándose para construir puentes o delimitar terrenos. Herramientas muy toscas, claro. Exacto. Pues ahora imaginemos que de repente nos exigen usar esas mismas herramientas pesadas para soldar el microchip de un teléfono inteligente de última generación. Madre mía, es una imagen imposible. Es una fricción brutal entre el instrumento y el objetivo. Y bueno, esa imagen es exactamente lo que ocurre todos los días en la esfera jurídica global. Estamos forzando herramientas oxidadas que fueron diseñadas para que los imperios negocien entre sí a realizar el trabajo delicado y francamente revolucionario de proteger los derechos fundamentales del individuo. Justo. Y esa fricción es la clave. Tratados de derechos humanos. De cara a dominar la asignatura de derecho internacional, aquí radica el gran enigma. Usar el esqueleto de un contrato entre naciones para blindar la dignidad humana. Lo fascinante de esto es observar cómo toda esta disciplina, que, bueno, a partir de ahora podemos llamar por sus siglas, el DIZ, es técnicamente una rama del derecho internacional público clásico, el DIP. Pero no se comporta como tal, ¿verdad? Para nada. Se comporta como una rama absolutamente rebelde. Quienes analizan la evolución de esta materia se dan cuenta de que el DIZ ha tenido que hackear el sistema desde dentro. Ha retorcido las reglas tradicionales porque el armazón clásico de la diplomacia, sencillamente, colapsaba ante esta nueva misión. El pilar intocable. Eso es. Pensemos en un tratado clásico para delimitar una frontera territorial. Su función principal es levantar una valla invisible que grite algo así como «De aquí para adentro yo soy la autoridad suprema, y lo que hago en mi casa es asunto mío». Preserva la independencia aislando a los estados. Pero el DIDH hace exactamente lo contrario, ¿eh? Su propósito fundacional es saltar esa valla. Es meterse en la cocina del Estado y auditar lo que ese gobierno hace de puertas para adentro con su propia población. Es una invasión en toda regla. Exactamente a entender quién es el verdadero beneficiario de estas normas. Claro, en un acuerdo internacional de pesca, los estados son los creadores de la norma y los que se reparten los beneficios, ¿no? Hay una utilidad recíproca. Exacto, es inmediato. En cambio, en los derechos humanos, los estados se sientan a la mesa, redactan el documento, lo firman y se obligan a cumplirlo. Pero el beneficiario directo es un tercero que ni siquiera estaba invitado a esa negociación, el individuo. Aunque, a ver, siendo realistas, tampoco es que los estados actúen únicamente por puro altruismo moral. Bueno, claro que no. La estabilidad interna de un país tiene ondas expansivas enormes. El colapso de los derechos básicos en Siria, por ejemplo, desencadenó la crisis de refugiados de 2015, y eso impactó en la economía y la política de toda Europa. Por supuesto. Es decir, a los gobiernos les interesa por conveniencia geopolítica que exista estabilidad. Hay un beneficio estatal indirecto. Ciertamente, la paz internacional es un beneficio colateral invaluable. Pero la naturaleza de la obligación cambia por completo. En el sistema tradicional operamos bajo una transacción. Yo reduzco mis aranceles si tú permites que mis bancos operen en tu territorio. Un dar para recibir de manual. Justo. Pero el marco de los derechos humanos inyecta un concepto radicalmente distinto. Se impone una moralidad objetiva. Protegemos al ser humano no porque nos salga a cuenta comercialmente, sino porque el sistema ha asimilado que la dignidad humana trasciende las fronteras. Y fíjate en lo que implica esto para el concepto de reciprocidad, el famoso yo cumplo si tú cumples. Ratificar un tratado de derechos humanos es, en esencia, una promesa unilateral. Totalmente. Un gobierno no declara en la ONU que se compromete a no torturar a sus ciudadanos siempre y cuando sus vecinos tampoco torturen a los suyos. Es un compromiso absoluto. Y pensando en cómo encaja todo esto, surge una analogía muy útil para el estudio. A ver. El derecho clásico es como un contrato de alquiler entre compañeros de piso. Negocias quién baja la basura, cómo se dividen los gastos de la luz o qué estantes de la nevera son para cada uno. Todo es negociable. Ya, pura conveniencia. Eso es. En cambio, un tratado de derechos humanos se lee y opera como una constitución. Establece límites absolutos. Y si realmente es así, la pregunta que cualquier estudiante de derecho se haría es la siguiente. Si estamos intentando instaurar un orden casi constitucional, ¿por qué no redactamos una constitución mundial y dejamos de usar tratados que siguen siendo contratos de alquilar? Pues esa es la gran paradoja que define toda la asignatura. No existe una constitución mundial, sencillamente porque a nivel internacional carecemos de un parlamento mundial.
Claro, no hay un gobierno supranacional. Exacto. No hay un gobierno con el monopolio de la fuerza que pueda imponer normas por encima de la voluntad de los países. La ficción jurídica fundacional es que todos los estados son soberanamente iguales. El tratado, ese humilde y defectuoso contrato, es la única herramienta vinculante que tenemos. O sea, hemos cogido el acuerdo de los compañeros de piso y lo estamos usando para proteger la vida humana porque no hay nada mejor. Así de simple. Y claro, cuando utilizas una herramienta puramente contractual para imponer valores universales, la letra pequeña empieza a generar cortocircuitos. Esto nos lleva de lleno al espinoso mundo de las reservas. Un tema fundamental para el examen. Vital. Para asentar el terreno, una reserva es esa declaración unilateral que hace un país en el momento de firmar un tratado multilateral. Básicamente dice, acepto todo el documento, excepto el artículo 4, porque choca con mi legislación interna. Es una válvula de escape diplomática. Y en el derecho contractual clásico, las reglas de este juego son muy contundentes. Si un Estado formula una reserva y los demás países la objetan, es decir, la rechazan formalmente. Esos países pueden impedir que el tratado entre en vigor entre ellos y el Estado reservante. Exactamente. Pensemos en Rusia y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR. Rusia presentó una reserva para esquivar tribunales internacionales en disputas sobre el Ártico. En el sistema clásico, si el resto objetara en bloque, podrían vetar la participación rusa en esas condiciones. Como un mecanismo de presión. Pero si aplicamos esa regla de exclusión a los derechos humanos, el sistema entero se viene abajo. Y aquí es crucial analizar el punto de inflexión histórico, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre las reservas a la Convención contra el Genocidio. Un caso histórico. La Corte se encontró ante un dilema monumental y estableció que, en tratados humanitarios, un Estado puede seguir siendo parte del tratado, aunque la gran mayoría de los demás Estados objeten su reserva. Porque el tribunal asumió que las reservas son un mal necesario. Exacto. El razonamiento de la Corte prioriza la universalidad frente a la integridad. Plantean que un mundo donde un Estado ratifica la Convención contra el Genocidio con algunas salvedades, pues es preferible a un mundo donde ese Estado se queda completamente fuera, sin ninguna supervisión. Sacrifican la pureza del contrato para atrapar al mayor número posible de países. Justo. Sin embargo, esto no es un cheque en blanco, ¿eh? Existe un límite infranqueable. Ninguna reserva puede ir en contra del objeto y fin del tratado. No puedes firmar un tratado de desarme poniendo una reserva que te permita fabricar armas. Vale, pero y aquí es donde se pone realmente interesante. Si estamos hablando de dignidad humana que se supone que es universal, ¿cómo se sostiene esto en la práctica? Es complicado. Permitir que un gobierno entre en un tratado de derechos fundamentales y elija qué artículos aplica como si estuviera en un buffet libre, suena una contradicción brutal. Un ejemplo fáctico de esta colisión es el de Qatar y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW. Un caso de estudio perfecto. Qatar ratificó el tratado, pero introdujo una reserva específica al artículo 16 que garantiza la igualdad de derechos en el matrimonio, argumentando que chocaba con los preceptos de la ley islámica vigente en su territorio. Y ese es exactamente el punto crítico donde la teoría choca con la soberanía. Desde una óptica estrictamente jurídica, reservar el artículo sobre la igualdad en la familia ataca frontalmente el objeto y fin de un tratado diseñado para erradicar la discriminación por razón de sexo. Es una reserva incompatible. Claro. Y el problema es que la comunidad internacional no tiene una respuesta única sobre qué hacer. Se genera un vacío legal inmenso, con tres posturas distintas. Pues analicemos la primera postura, que es probablemente la más agresiva. Órganos como el Comité de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo optan por ignorar la reserva. Dicen, como ataca el objeto y fin, es nula, hacemos como que nunca existió. Y por lo tanto estás obligado a cumplirlo todo. Eso es la posición que defiende España, por ejemplo. Pero claro, si le dices a un Estado que sigue atrapado en el tratado completo, ¿dónde queda el consentimiento? Estás obligando a un país a someterse a una norma que rechazó por escrito. Y esa es la grieta que aprovecha la segunda postura. Otros juristas responden diciendo, cuidado, si la reserva es inválida, entonces el consentimiento original del Estado está viciado. No puedes forzar a un país. O sea que el tratado entero decae para ese Estado. Exacto. El consentimiento se anula y el país queda fuera. Pero si queda fuera,
Las mujeres de ese país pierden el acceso a cualquier protección internacional que ofreciera el resto del documento. Se pierde todo. Precisamente por los riesgos de forzar la soberanía o desproteger a la población, emerge una tercera vía. Es la diplomática, la del propio comité de la CEDAW. ¿Y qué hacen exactamente? Pues ni ignoran la reserva ni expulsan al país. Mantienen al Estado dentro del sistema y lo someten a un diálogo constante, pidiendo diplomáticamente que retiren la reserva de forma voluntaria. A ver, se podría pensar que eso es simplemente un encogimiento de hombros burocrático, una forma educada de no hacer nada, ¿no? Podría parecerlo, sí. Pero a largo plazo, el escrutinio internacional constante ha logrado que muchos estados modifiquen sus códigos civiles y retiren las reservas décadas después. Es paciencia institucional. Es un equilibrio sobre el alambre. Y bueno, si entrar ya genera este nivel de debate, ¿qué sucede cuando un país ya está dentro y decide incumplir flagrantemente el tratado? Aquí las reglas de castigo también cambian por completo. El de mecánica clásica. El incumplimiento tiene una respuesta casi matemática. La suspensión por reciprocidad. Por ejemplo, el Tratado de Fuerzas Nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los 80. Un marco estrictamente bilateral. Exacto. Años después, Estados Unidos concluye que Rusia despliega misiles que violan el acuerdo. La respuesta jurídica de manual es que Estados Unidos suspende y da por terminado el tratado en 2019. Si tú incumples, yo ya no estoy obligado. Y es una lógica impecable para un acuerdo de aranceles o armas. Pero intentar trasplantar eso al DDIH genera absurdos jurídicos. La doctrina suele citar las leyes de Hungría desde 2021 que restringen la representación LGBT en el ámbito educativo. Leyes que entran en tensión con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el PIDCP. Exacto. No da derecho a España a suspender el tratado y vulnerar derechos en su propio territorio para castigar a Hungría. Sería inútil. Solo castigarías a tu propia población. Hungría no sufriría ninguna consecuencia legal. Por eso el derecho ha desterrado la reciprocidad aquí. Pero claro, sin reciprocidad, ¿cómo obligas a cumplir la norma? La gran innovación son las obligaciones erga omnes partes, es decir, obligaciones frente a todas las partes del tratado. En el derecho internacional general, para demandar a otro Estado ante la Corte, tienes que demostrar un daño directo. Tienes que ser la parte lesionada, tu barco hundido, tu frontera invadida. Pero en tratados clave de derechos humanos, la premisa cambia. El daño se le hace a la esencia del ordenamiento internacional. Por tanto, cualquier Estado parte puede demandar al infractor, argumentando que afecta a toda la humanidad. Y esto lo vemos en casos muy recientes. Sudáfrica demandando a Israel ante la Corte Internacional de Justicia en 2023 por la Convención contra el Genocidio, o Gambia contra Myanmar en 2019. Ni Gambia ni Sudáfrica sufrieron ataques directos. Pero actúan como guardianes del tratado, invocando estas obligaciones. Y hay algo aún más disruptivo, los procedimientos sui generis. La joya de la corona del DIZ. El derecho internacional era un club exclusivo para estados. El individuo era un objeto pasivo, pero ciertos tratados incluyen protocolos que otorgan a los individuos el poder de demandar a su propio estado ante organismos internacionales. Que una persona pueda sentar a su Estado soberano en el banquillo en Ginebra es una aberración maravillosa para el derecho clásico. Totalmente impensable hace un siglo. Claro, pero si lo piensas desde la óptica estatal, asusta. No hay reciprocidad. Cualquier país puede demandarte. Tus ciudadanas pueden arrastrarte ante un comité. Es lógico preguntarse, ¿y si un Estado decide agarrar sus cosas e irse del tratado? El laberinto de la retirada. Esta es la frontera final de nuestra inmersión, el Hotel California de los tratados. En el DIP clásico, si entras libremente, puedes salir. Groenlandia saliendo de la Comunidad Económica Europea o el Reino Unido saliendo de la UE con el Brexit. La soberanía manda. Sin embargo, en el DDIH te topas con un muro. Y para quienes preparen el examen, hay dos escenarios cruciales a memorizar. El primero es si el tratado no permite expresamente la denuncia. No hay cláusula de salida. En un acuerdo comercial, sin cláusula, la puerta suele estar abierta por defecto. Pero en el DDI se asume que no se puede salir. El ejemplo clásico es el intento de Corea del Norte de abandonar el PIDCP en 1997. Intentaron dar un portazo diplomático. Y el comité les dijo que no. Explicaron que esos derechos pertenecen a la estructura fundamental, a la Carta Internacional de Derechos Humanos. Una vez reconocidos, los derechos se adhieren a la gente.
El Estado pierde la facultad soberana de despojarlos de esa protección. Entonces, ¿qué significa todo esto para el segundo escenario? Tratados que sí incluyen explícitamente un artículo para retirarse. Legalmente es posible, pero ejercerlo es un suicidio reputacional internacional. Es admitir que no te importan los derechos humanos. Vimos a Venezuela denunciando la Convención Americana en 2013 o los debates políticos en el Reino Unido planteando abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para deportar inmigrantes. El derecho se lo permite, pero el estigma diplomático y económico frena casi cualquier intento. Esto plantea una pregunta importante sobre la tensión entre el derecho soberano a gestionar fronteras y la presión de estos bloques jurídicos ineludibles. Así que, sintetizando el núcleo del tema 3 para los estudiantes, el sistema jurídico ha cogido el armazón de un contrato clásico y lo ha hackeado desde dentro para convertirlo en un escudo moral a favor del individuo. Han alterado las reservas, han eliminado la reciprocidad y han taponado las puertas de salida. Es un resumen perfecto de la mecánica. Pero antes de terminar, me gustaría dejar una reflexión para quienes nos escuchan. Toda esta arquitectura se sostiene sobre la creencia compartida de que los derechos humanos son valores verdaderamente universales. Un acto de fe colectivo. Exacto. ¿Qué pasará en el futuro si una gran parte de la comunidad internacional deja de estar de acuerdo con esos valores? ¿Puede un contrato inquebrantable sobrevivir si los contratantes pierdan la fe en él? Las salidas pueden estar selladas en papel, pero la realidad política siempre pone a prueba los límites del derecho. Una reflexión espectacular para llevar al examen y para analizar las noticias internacionales. Y hasta aquí llega nuestra exploración detallada del tema 3. A quienes repasan esta asignatura, mucho ánimo con los apuntes y mucha suerte en el examen.